Hacer la grabación. F5. Bueno, aquí vamos a exponer un poco en qué contexto había empezado su obra Lenin. Y es en realidad la evolución de las ideas revolucionarias. ¿Qué significa que la evolución de las ideas revolucionarias? Nosotros no podemos separar toda la etapa histórica que vivía la humanidad de lo que escribió Lenin, sin desmerecer, digamos, la obra de Lenin, pero en realidad nosotros tenemos que comprender en un orden teórico y en un orden material. Primero está la materialidad, o sea, el contexto en general donde se gestaron las ideas que pudo sintetizar Lenin, y en adelante, digamos, lo que nosotros hemos recibido como herencia después de tamaña aventura que fue la Revolución Rusa. Bueno, hay una serie de etapas de la humanidad en donde uno trata de regresar. Digamos, los liberales oponen la idea de que el hombre nació libre y va a expresarse libremente, y que todo eso es un retorno, un desprenderse de los atavíos de la sociedad para ser completamente libre. Nosotros, en cambio, hemos sostenido desde siempre que hay un espíritu colectivo en la humanidad. Esa construcción colectiva en una etapa, digamos, infantil de nuestro desarrollo como seres en esta sociedad, remite al comunismo tribal. Luego viene una etapa de sociedad esclavista, un esclavismo imperial, una sociedad feudal, un imperialismo colonial y un imperialismo neocolonial. Obviamente coinciden determinadas herramientas que la humanidad ha construido para generar la materialidad que después dio lugar a la sociedad. Inicialmente la sociedad esclavista y el esclavismo imperial se desarrollan entre la edad del cobre y la edad del hierro. Cuando surgen con mayor fuerza el descubrimiento del acero, se puede materializar y acumular suficiente capital como para que la sociedad se haga feudal y luego se desarrolle el imperialismo colonial. Esto en la etapa europea, digamos, en la época en que las grandes potencias europeas se desarrollan, es entre 1450 a 1650, donde se desarrolla el imperialismo colonial y llega a su fase de mayor desarrollo y esplendor, digamos, de la construcción de los imperios. Clásicamente el imperio español y la conquista de América, y las grandes potencias europeas lanzándose a la conquista de grandes territorios. Luego, cuando madura un mayor asiento material y mayor acumulación de capital, surge el imperialismo neocolonial, cuando la fase imperial decae y se da lugar al modo de república. La primera república que conoce la humanidad es la antigua República Británica en las Islas Británicas, la unificación de reinos que dio lugar a Gran Bretaña, al Reino Unido de Gran Bretaña, y la primera revolución democrático-burguesa que enfrentó en una guerra civil a la plebe, los plebeyos, con los cortesanos, o sea, la gente que
tenía tierras y pagaba impuestos contra la gente que tenía tierras y no pagaba impuestos. Eso es más o menos la etapa previa a la revolución industrial. En la revolución industrial ya sabemos que operan grandes cambios en toda la humanidad y surge ya otro estadio de la evolución de las sociedades humanas. El comunismo tribal idealizó o pergeñó en la humanidad el mito tribal. El comunismo tribal tiene su correlato en un mito tribal. Obviamente en esa sociedad esclavista la idea de rebelión siempre estuvo presente. Digamos que eso se gestó como grandes rebeliones de esclavos en el esclavismo imperial. Luego, cuando surge la sociedad feudal, surge el comunismo, la idea de comunismo utópico, cuando la sociedad estaba en un estadio todavía feudal. Surgen los primeros teóricos del comunismo. Luego, con el imperialismo colonial, ya hacia 1500, están los primeros comunistas utópicos, y luego, en un estadio un poquito más avanzado, el socialismo utópico, en pleno auge del imperialismo colonial. Y con el imperialismo neocolonial surge la revolución industrial y el sujeto social de la transformación dentro del gremio. Desde que se agruparan grupos de artesanos en gremios, está el desarrollo creciente de los gremios, ¿sí? Estamos ubicando más o menos que una etapa fundante para la humanidad ha sido este imperialismo colonial que difundió la cultura europea por todo el mundo. O sea, dispersó esa capacidad de apropiación que tenían los europeos, y esa expansión ha propagado toda una nueva historia para la humanidad. Situación de conquista, de nuevos territorios, sin etapa, que han pasado de la etapa republicana a directamente, de la etapa colonial a la etapa republicana sin pasar por el estadio de monarquía. ¿Sí? Esto típicamente en América Latina, en lo que a nosotros nos compete. Ese desarrollo creciente de los gremios es lo que da la base material para que surja y se desarrolle el socialismo. En esa fase de imperialismo colonial a imperialismo neocolonial, digamos desde fines de 1700 a inicios de 1800, se hace el pasaje de imperialismo colonial al imperialismo neocolonial. Esta es la etapa en donde el imperio británico empieza a prevalecer sobre el imperio francés, y hay una lenta, no sé si tan lenta, pero sí un decaimiento del imperio español y un desmembramiento que termina con prácticamente todas sus colonias independizadas. Del socialismo utópico, pasada esa fase de la revolución industrial, mediados del siglo XIX, aparece el socialismo científico. Junto con eso, en la revolución industrial y con la aparición de los gremios y con todo este desarrollo de la sociedad, surge el sujeto social de la transformación dentro del gremio. Entonces, los gremios industriales que dieron lugar a toda una cultura de los trabajadores organizados. Y obviamente también en el modo, este enfrentamiento que tuvieron las grandes potencias europeas al interior de Europa, el imperio franco contra el imperio británico, esa gran conflagración tiene su onda expansiva
y da, sobre todo por lo ocurrido en Francia, el desarrollo creciente del nacionalismo y la república burguesa, ¿sí? Esto con enormes conflictos dentro de la Europa, una suerte de guerra mundial a gran escala desde 1794 a prácticamente 1815, que es un periodo donde se desarrollan diversas alianzas al interior de Europa, donde el Imperio Británico trata de encerrar al Imperio Franco en franca expansión, digamos, alta territorialidad del Imperio Franco, con mucha supremacía militar al interior de Europa continental, pero una baja influencia a nivel marítimo. Ese desarrollo, ese choque entre el Imperio Franco y el Imperio Británico da lugar a fenómenos de desarrollo de las colonias, o sea, de independencia de las colonias, y la faz colonial de la centralidad del Imperio Español se ve desguazada, desguarnecida, despedazada, y se concreta ya hacia 1810, 1809-1810, con la invasión del Imperio francés, digamos, el ejército napoleónico a España. Bueno, estos hechos en Europa desatan toda una serie de fenómenos en todo el mundo, pero específicamente con gran profundidad aquí en América Latina. Bueno, hasta acá estábamos hablando del mundo, pero esto es lo que Lenin había visto, había leído y de lo que tenía información, ¿sí? De este imperialismo neocolonial que rápidamente se expande. El Imperio ruso, hacia 1844, cuando ocurre la primera gran crisis del capitalismo mundial, se hallaba retrasado respecto de las potencias neocoloniales de la época. A la cabeza de la Revolución Francesa se encontraba Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Francia inicia un proceso revolucionario que termina en 1871 con la conformación de la Comuna de París. Tenemos todo un proceso que deposita a las repúblicas en América, todo ese proceso revolucionario de independencia de gran cantidad de países que se independizan de España y que dan lugar a una cantidad creciente de países en todo el mundo. Luego se detiene bruscamente, digamos, con la primera gran crisis del capitalismo a nivel mundial, en 1844 en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, una gran crisis. Ese súbito detenimiento hace que se reabran las condiciones para la lucha. En ese momento, las potencias neocoloniales de la época, las europeas, estaban en la avanzada. El gran imperio zarista estaba retrasado respecto de ese desarrollo. Y Francia tenía un proceso interno que se desata en 1844 y que después de una larga lucha del movimiento obrero francés termina en la conformación de la Comuna de París, que es el primer estado socialista del mundo, un efímero estado. Bueno, luego hay una represión, es depuesto este gobierno de obreros y mueren sus fundadores, pero de todos modos esto es lo que Lenin, al nacimiento de Lenin, le sigue este conocimiento. Luego en la juventud, Lenin empieza a escribir poco antes de 1880 y tantos, no recuerdo bien el dato,
Pero empieza la guerra económica y termina en una guerra interimperialista. Hacia 1890 da la segunda crisis y ya Lenin era un joven que ya militaba y empieza a vivir esto. Se desata la segunda gran crisis del capitalismo, lo que pronto se transforma en guerras de expansión. Para compensar el reparto de pérdidas, la guerra anglo-búer y la guerra de Estados Unidos contra España. Digamos que ahí hay territorio español en la Florida, en Puerto Rico, en Cuba y lo que es el Caribe, Guatemala, viendo esa situación. Se da hasta 1905 condiciones de debilidad de los grandes polos del capital y tenemos en esa situación 1905. En 1905, después de la guerra ruso-japonesa, frente a la impopularidad de los zares y en ese momento de grandes fracturas de capital a nivel mundial, se produce un alzamiento o inicio de una revolución. En esa etapa del capital, los gobiernos obreros son grandes tomas de fábrica, asambleas de obreros que toman y hacen el intento de toma de poder, o de gobiernos provisionales que levantan una insurrección de masas. Esa fue, digamos, uno de los levantamientos. No es el único, hay uno en Hungría en 1903 y en 1901 también un levantamiento, el de Rosa Luxemburgo en Alemania. Digo, esta situación de crisis, de guerra interimperialista a posterior de 1890 da las condiciones para que inicie los levantamientos populares. Obviamente todos estos levantamientos, fueron aplastados. La crisis del capitalismo sin resolver, seguimos con 1890, Lenin empieza a debatir política y muy pronto se da cuenta de que los movimientos de la época, los Narodniki, ¿sí?, eran terroristas, llamados socialistas revolucionarios, y había otras corrientes, surgen un montón de corrientes ideológicas que ya hablaban de destituir a los zares. Ahora, el problema es que Lenin aclara que todas esas formas, principalmente contra el terrorismo, aclaremos que el hermano de Lenin es Narodniki, y en un atentado al zar detenido y luego ahorcado. Lenin se repone de esa cuestión y resuelve que todos los movimientos, los distintos movimientos, tienen que estar sintetizados en una organización que utilice todos los medios que usan los distintos grupos políticos, pero coordinados en una sola organización. Y también en ese momento, desde 1890 hasta 1901, empieza a escribir y teorizar sobre la posibilidad de esa organización y por supuesto la toma del poder, y empieza a describir en sus primeros libros las fases de una organización. El primer libro refiere a Friedrich Engels, lee a Marx, inicia debates por escrito, ¿sí?, tiene que huir a Siberia y luego a Suiza. Uno de los primeros libros, primero el de Friedrich Engels, donde expone la cuestión del método, y luego su tesis, el desarrollo del capitalismo en Rusia. Y da cuenta de la estructura social de la Gran Rusia
Y muy pronto, mucho antes del levantamiento de 1905, Lenin se da cuenta de que las condiciones se empiezan a dar, ¿sí? En ese momento Marx había anticipado que el lugar de mayor desarrollo industrial era Inglaterra y por lo tanto habría la posibilidad de una revolución en Inglaterra, la cual por supuesto no se produjo, y Lenin trata de explicar cómo es posible que la revolución se dé en Rusia y por qué no se ha dado en Inglaterra, y también de poder analizar. Lenin escribe mucho sobre lo que piensa la burguesía inglesa y tiene mucho respeto por las medidas que había tomado desde 1801 Inglaterra para que la cultura de los trabajadores organizados no llegara al poder. Digamos, una de las notas es que en 1801 los sindicatos son legales en el ejercicio del gremialismo en Inglaterra, es completamente legal. Y también ya la corona organiza las formas de protesta que son extremadamente liberales y de respeto al ciudadano. O sea, no hay matanzas de obreros en Inglaterra, no son combatidas las huelgas, hay subsidios a los trabajadores desocupados, la DOLE, una serie de leyes que protegen el ejercicio de la libre expresión y de el gremialismo, cosa que no ocurre en Alemania y que no ocurre al interior de Europa, donde las manifestaciones no hacen más que echarle nafta al fuego. O sea, represión, una subida de apuesta del movimiento obrero, muertes, esas muertes son llevadas adelante y digamos esa apuesta superior, digamos que Churchill analizaba eso, la gran burguesía inglesa, de cómo controlar al movimiento obrero a través del laborismo. No es lo que ocurría en Rusia, ahí lo vamos a ver. Entre 1901 y 1917, Lenin discute con los socialistas revolucionarios en el exterior el concepto de organización. Es Lenin el que habla de la estructura de cuadros y no de masas. Y habla de la profesionalización de cuadros y todos unos preceptos de organización que en adelante son tomados por la teoría y también es muy influyente los primeros escritos de Lenin sobre lo que es la organización, sobre todo entre 1900 y 1901, donde no había todavía una organización, no había una organización revolucionaria y donde se sientan los preceptos básicos, o sea, cómo organizarse, por dónde empezar, cuáles son los hilos conductores, por qué tiene que haber una organización de cuadros. Bueno, toda esa teoría de la organización es la que él discute con innumerables, se fumaron enorme cantidad de reuniones en el exterior y en el exilio acerca de este tema de cómo organizarse. Ojo, si hoy uno ve, por ejemplo, las orgas peronistas, cómo se organizan algunos partidos, y ve la estructura de algunos grupos y teóricos que hacen de la organización una abstracción teórica, no nos sorprende que estén representados ahí cada una de las corrientes que explica Lenin. Eso
después para la lectura, pero él traza una línea o dos extremos. En una es la gente que no se organiza y cuando se da el estallido se organiza sobre el estallido social, los llama oportunistas, y los que se organizan de antemano y no tienen un programa con la masa y actúan aquí y ahora son el terrorismo militar. El terrorismo militar por un lado o el espontaneísmo por el otro. En el medio hay distintas teorías de la organización, un poco más terroristas, un poco menos terroristas, un poco más oportunistas o espontaneístas, y bueno, eso sobrevive hasta hoy. Es eso. Bueno, Lenin explica, después de la revolución de 1905, que fue aplastada, que él sostiene que no fracasó por falta de gente en la calle, ni por falta de gente suficiente en las calles protestando, sino porque no había la cantidad de cuadros en calidad y cantidad como para sostener las protestas contra el régimen de una manera efectiva y sostenida en el tiempo. O sea, que pudiera levantarse, hubiera un levantamiento de masa, sostenerlo en el tiempo a través de una cantidad de cuadros adecuada a la situación. Es más, a posteriori, dice que en el levantamiento de 1917 hubo, según las reseñas de Lenin, menor cantidad de gente movilizada que en 1905. Bueno, y ahí Lenin expone claramente cómo deben organizarse los revolucionarios y cómo se adelantan los hechos en todas las oportunidades. También se ve ahí el desarrollo de las tácticas y describe entre 1901 a 1922 todas las etapas, desde cuando no hay organización y apenas se tiene una descripción de la sociedad o descripción de fuerzas objetivas, hasta la insurrección de masas, la constitución de una organización revolucionaria, las etapas, digamos, las distintas etapas de crecimiento y decrecimiento de la organización revolucionaria hasta su victoria en 1917 y posterior, en muy pocos años, en unos 5 años, la organización del Estado soviético. ¿Sí? Finalmente en 1921, ya muy enfermo, se retira de la actividad política y lo único que hay en la etapa posterior son dictados de cartas y algunas otras cuestiones. Pero ya fallece en plena revolución y asentamiento de la era soviética. Bueno, el legado de Lenin es tremendamente extenso. Digamos que el qué hacer o por dónde empezar es el ABC de todos los grupos izquierdistas que hay en el mundo. Todos, incluso nosotros, esto de la lucha gremial, la lucha sindical, la politización, bueno, bien o mal comprendido, con programa, sin programa, en cualquiera de los métodos eso está presente, digamos, esta lucha permanente que empieza desde lo gremial y se catapulta a una lucha político-gremial y luego a una lucha de clase. Es lo que se pretende, no siempre se consigue. También describe que la sociedad no puede desarrollarse más que a saltos, o sea, está, digamos, por la tremenda experiencia de
de haber vivido en la crisis de 1890, ver el desarrollo de la Gran Guerra en Europa, del Entente y los aliados, puede ver, digamos, las subidas y bajadas del movimiento de masa, y esa descripción está presente a lo largo de toda la obra. También es claro Lenin en decir que no hay revolución sin teoría revolucionaria, ¿sí? También expresa este tema de que cuando termina la guerra empieza la revolución. Digamos, se convierte la guerra interimperialista en guerra de lucha por la liberación. O sea, no se está, digamos, esperando que la guerra termine. Puede terminar la guerra y puede no haber revolución. O sea, en eso tenemos que ser claros. Pero sí, el tema de la guerra interimperialista genera condiciones para que empiece la revolución. Ahora, si no están las condiciones subjetivas, si no se generan, es obvio que no va a empezar la revolución. Por eso es importante saber en qué momento se puede lanzar esa lucha por la lucha de liberación. También esto de ser políticamente correcto, y que está muy usado, la mayoría de la gente lo usa sin saber que es una frase de Lenin, ¿sí? Realmente digamos que la cuestión de la corrección política y la lucha legal e ilegal que propone Lenin está descrita de una manera tan práctica que se ha expandido mucho más allá de lo que se expandió la obra de Lenin, digamos, la obra de Lenin escrita. Gente que no lo ha leído repite eso como un aforismo, sin saber que es de Lenin. Bueno, el tema de la enfermedad infantil en el comunismo es, digamos, todo el izquierdismo que se generó ya en el desarrollo de la República Soviética. En todos los países, en todo el mundo, se formaron partidos comunistas, y ahí hace la advertencia Lenin de qué es el izquierdismo como enfermedad infantil en el comunismo, y explica, digamos, que es la propia experiencia de cada uno en su país la que va a dar la verdadera orientación política, y no a partir de un supuesto que es el izquierdismo. Pero eso, digamos, se puede ver, se puede visualizar, porque actualmente convivimos con organizaciones izquierdistas. Bueno, también la descripción de organización, y también llamativo, Lenin habla del atractor extraño o el cuadro político que genera organización a su alrededor. Este es una partícula que es capaz de atraer a su alrededor a la masa, o sea, la organización revolucionaria capaz de conducir al pueblo. Esto del atractor extraño ha sido llevado a atractor extraño textual. Está en la teoría del caos de los físicos. Es tomado de ese concepto. O sea, en el vórtice de un huracán está en completa calma. Es el centro, y se diría que es el punto geográfico donde confluyen todas las fuerzas, pero que están en equilibrio. Eso se llama atractor extraño en la física, la teoría del vórtice, la teoría del caos. Llamativo que haya llegado hasta ahí, digamos, la dialéctica de Lenin. Y también hay un gran legado de Lenin, y en adelante creo que todos los obreros del mundo lo respetan, o al menos la gran mayoría,
costumbre de los sindicatos de participar de los parlamentos burgueses en determinadas condiciones y con las especificaciones del caso, pero es a partir de Lenin en lo que eso se tiene en cuenta, digamos. Digo, como grandes frases, grandes conceptos, pero son quien lo teorizó por primera vez Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Lenin y la actualidad. Digamos que no podemos leer a Lenin tal cual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que entre 1901 y 1917 había un apogeo del capital industrial, ¿sí? Industrial monopólico e inicio del primer capital financiero, ¿sí? En cambio ahora tenemos un pasaje del capital financiero transnacional a capital financiero global, con amplio predominio del capital financiero global, las GAFAM, las redes sociales, el takeaway, bueno, etc. Nos pone frente a una forma de capital completamente distinta a la que había en aquella época, más allá de la brecha tecnológica, creo que es fundamental ver las formas de capital, porque eso propone que la sociedad se organiza de otra manera y tiene sus diferencias, sus adecuaciones. Bueno, tendremos que hacer esa descripción nosotros para esta época. Luego, las guerras imperialistas de exterminio en apogeo, ¿sí? El capital industrial monopólico es un capital que extiende todas las ramas de producción a un territorio productivo, no es global. Por lo tanto, la guerra de exterminio del capital monopólico era exterminar tanto el capital constante como el capital variable del enemigo, todo junto. No había civiles. Son las guerras de exterminio típicas, las que conocemos de la Gran Guerra Europea y la Gran Guerra de Exterminio, la que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Nosotros podemos decir que es el imperio pangermánico o el capital pangermánico lucha por expandirse y no lo logra frente a la alianza de un capital que tiende sus alianzas y, digamos, lo derrota en dos oportunidades, en 1918 y en 1945. Actualmente, si nosotros tenemos una forma de capital financiero global, la factoría está en todas partes. Entonces, la guerra de quinta generación es exterminar al otro capital que se desarrolla en el mismo territorio productivo. Está entrelazado, ¿sí? Ya no es de país a país, sino puede focalizarse en algunas fronteras de territorio productivo donde predomina un capital sobre el otro, pero en este momento están cruzados. Por lo tanto, la guerra de quinta generación es el terrorismo global que se desata en 2001. Esto es, Estados Unidos desarrolla el ejército regular y el ejército irregular. El Estado Islámico como ejército irregular que genera el terror, y el terror global regular a través del bombardeo de países, de territorios específicamente para subordinar el territorio. Y guerras de quinta generación que involucran a toda la población, pero que no son de exterminio de capital constante y variable. Lo que se trata es de debilitar el predominio de las redes del otro capital, de un capital enfrentado. Pero como la forma de capital es global, está en todas partes. Digamos que el capital no puede bombardear sus propias factorías. Ese sería más o menos el renglón que tenemos como terrorismo global. Y luego tenemos reformismo democrático formal en expansión. Reformismo democrático, estos son
las medidas que trataron de impedir o leyes antitrust para evitar que el capital devorara todo. Pero es reformismo dentro de un Estado democrático burgués con algunas reformas, ¿sí? El laborismo, todo este tema de reformas al interior de los estados-nación. En cambio ahora lo que tenemos es un reformismo globalista y gobernanza mundial. Todo este tema de Biden, que quiere cobrarle impuestos a los ricos, que quiere mayor laburo, que quiere escuelas estatales. Bueno, ese reformismo globalista o nueva gobernanza mundial que responde a esta nueva forma de capital o nueva forma de organización del Estado. Y también, si teníamos el apogeo del capital industrial monopólico, era el obrero clásico industrial y su alianza de clase. Actualmente hay nuevos sujetos sociales que son los que pueden sostener todo el tema de las nuevas tecnologías, que es eminentemente informático. Esa red informática requiere de un sujeto que haga posible el pasaje global del capital. Ese trazado de red es el nuevo sujeto social de la transformación. Ha dejado de ser el obrero industrial. No porque haya desaparecido el obrero industrial, sino porque hoy no cumple el papel de este nuevo proletariado, nuevo proletariado global, digamos, el capaz de sostener la red en funcionamiento. Ya no limitado a una factoría, sino a la síntesis en la cual se deposita la plataforma que permite extraer plusvalía y subordinar al resto de los capitales. Pero eso, digamos, para una descripción más acorde a los tiempos que corren, se verá en otros talleres, bueno, pero en síntesis quería dejar claro estas dos formas, ¿sí? Por un lado, este tema del capital industrial monopólico, el obrero clásico, digamos, esa insurrección de masa tipo el 69, la huelga política de masas, la insurrección de ese tipo. Y actualmente se supone otras formas de insurrección. Digamos, ese obrero industrial a la cabeza con paros en la línea de montaje, como que hoy se da, de hecho ocurren, pero no es lo central para detener la circulación del capital financiero global. Nada más.